Hola, estoy encantada de estar hoy en la audiencia provincial con el magistrado Pascual Ortuño. Vamos a tener una entrevista con Pascual que nos ayudará a aclarar temas judiciales y los temas de adopción y mediación. Es uno de los jueces impulsores de la mediación en España. En 1997 fue el presidente del comité organizador del primer Congreso Internacional en España sobre mediación. ¿Cuál es la principal función de un juez en una adopción? Pues sobre todo es la garantía de los derechos de los ciudadanos y especialmente de los derechos de los niños. En esto hay dos sistemas en el mundo. Hay un sistema donde la adopción corresponde todo el control y la gestión a los jueces, la adopción judicial, hay muchos países, pero en España se optó por otro sistema, porque fuera la administración pública, es decir, el poder ejecutivo, bienestar social, el que hiciera todos los trámites y el juez lo que hace es la garantía última de los derechos de los ciudadanos y además revisa, si alguna de las partes no está conforme, revisa la actividad administrativa y se hace una cuestión muy puntual y es que el hecho, la resolución de la constitución de la adopción siempre la hace el juez. ¿Existe una incidencia judicial importante en las adopciones? Sí, yo creo que es una fuente bastante importante de trabajo para los tribunales. Depende de muchas circunstancias y depende también del trabajo que realice la entidad pública, la administración. Pero desde luego hay muchas impugnaciones, hay gente que no está conforme. Se empieza, por ejemplo, con las idoneidades. La declaración de idoneidad, hay muchas familias, muchas personas que quieren adoptar y la administración hace toda una serie de gestiones, de indagaciones y puede ser que declare la inidoneidad, que entiendan que esa persona no está capacitada para tener un hijo adoptivo y criarlo según la edad, etcétera. Y entonces estas personas tienen derecho a acudir a los tribunales. Impugnar se llama la decisión administrativa y aquí volvemos otra vez a revisar qué es lo que se ha hecho por la administración, ¿no? Y se puede dar la idoneidad. Luego en la idoneidad también hay bastante incidencia cuando son adopciones internacionales, porque hay muchas clases de adopciones. Está la adopción de familiar, la adopción del hijo del cónyuge, por ejemplo. Sí, ¿Sabes? Cuando te casas con alguien sí. que tiene ya un hijo, lo puedes adoptar si no tiene padre conocido o madre conocida. Hay adopciones nacionales también en el entorno familiar. Hay adopciones a las que ha precedido un periodo de acogimiento preadoptivo. Hay otras que no, que son directas. Y todo eso hay, con frecuencia, hay determinados problemas. Hay también, tanto en acogimientos como en las adopciones que se llaman menos plena, no son adopciones del todo, porque la adopción plena, en principio la ley dice que se corta totalmente la vinculación con la familia de origen. Pero esto no siempre es así. Cuando son adopciones familiares y los niños son mayores, conocen a su madre biológica. Entonces hay que procurar también que mantengan una relación. Pero cuando la adopción es menos plena, entonces en esos casos sí se conoce la familia biológica y la madre y dónde está, etcétera. Y también surgen problemas a la hora de fijar régimen de visitas, un sistema de relación, y cuando no se llegan a acuerdos, pues entonces también intervenimos los jueces. O sea que hay toda una conflictividad que a veces nos llega. Y bueno, pues también las conflictividades posteriores en relación con el mismo proceso de la adopción, impugnaciones, nulidades, lo que nosotros llamamos adopciones claudicantes, que son aquellas que no llegan a buen término por algún factor. Pascual, hay muchas adopciones que fracasan. ¿Qué porcentaje hay qué tipología suele fracasar? En cuanto a porcentaje no sabría decirlo porque no llevamos unas estadísticas, pero yo la impresión mía es que son pocas, son muy pocas. Lo que pasa es que son significativas y son llamativas. Hay varios momentos que pueden venir la crisis de adopción. Una de ellas es cuando los trámites administrativos, y sobre todo en la adopción internacional, no se han hecho correctamente. Y entonces hay diversos factores donde esas adopciones se terminan, esas adopciones claudican, ¿no? Claudican
fracasan. Hay veces que son, por ejemplo, hemos tenido alguna adopción de niños que han venido de países donde ha habido regímenes militares, como pasó con Chile y con Argentina, que resulta que después han reclamado los padres biológicos porque a los niños los habían robado. Hay también una adopción peculiar que es lo que se llama la suposición de parto. O sea, hay países que ante las trabas administrativas para la adopción, lo que se hace es que a la madre biológica, desde que está embarazada, de alguna manera se le compra al niño. Y luego el padre reconoce al niño como biológico suyo, que no es cierto. Claro, cuando en algún país de estos se descubre que hay una red mafiosa que ha realizado estas actuaciones, pues entonces se impugnan también esas. Es una problemática muy peculiar porque a lo mejor han pasado 2 o 3 años y los niños están plenamente incorporados aquí y hay que ver también el interés del menor. Luego hay otro tipo de fracaso y son aquellas familias que tienen unas expectativas que luego no las consideran cumplidas. Por eso es muy importante hacer una tarea de preparación psicológica antes de la adopción. ¿Usted qué aconsejaría para que las familias que quieren adoptar, sobre todo a nivel internacional, fueran más preparadas a la adopción y tuvieran más garantías de éxito? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay muchas personas que quieren ir a la adopción sin haberlo pensado y madurado suficientemente. Vamos, son muchos los casos donde incluso se utiliza una adopción para salvar un matrimonio, para salvar una relación de pareja. Es Sí, como una huida hacia adelante. sí. Entonces, claro, cuando se acude directamente a la administración pública a decir quiero adoptar, muchas veces no se ha hecho un recorrido previo a las personas que se plantean la adopción, que antes hagan una preparación psicológica de verdad, en profundidad, ¿no? Que vean el porqué, que vean las razones auténticas, que se preparen psicológicamente, ¿no? Y que vayan predispuestas bueno, pues con todas las ventajas y también con todos los inconvenientes, a dar el paso hacia la adopción. Claro, cuando es una adopción en el ámbito internacional, el tema es más complejo todavía porque hay una diferencia cultural importantísima. ¿Cree que es útil la mediación para los procesos de adopción y acogida? Yo creo que es fundamental. A ver, la mediación es muy importante para muchísimas cosas. Creo que sería una asignatura obligada en todas las carreras y sobre todo a los que se van a dedicar a la política. Si todos los políticos Sí. hubieran hecho cursos de mediación y de negociación, no estaríamos No en, es en nuestro país donde donde estamos, eso estamos. indudablemente. Sí, yo también ¿Por lo qué? Pues pienso. porque implica un chip de, de saber negociar, de saber plantearte los problemas de otra manera. Entonces, en las adopciones es importantísimo la mediación. Desde el hecho, por ejemplo, de las madres cuando entregan a sus hijos, las madres biológicas. Yo he tenido circunstancias donde me he quedado en el despacho casi llorando. O sea, con una señora que ha venido a decir, mire, yo consiento en la adopción y consiento en la adopción porque yo veo que no estoy capacitada, porque yo tengo una enfermedad mental, porque yo quiero a mi hijo y quiero que mi hijo eh, tenga un porvenir, ¿no? Entonces a mí me ha conmovido esa. Pero ha habido otras personas que han dicho eso mismo, pero han dicho, y doy a mi hijo en adopción, pero yo quiero seguir teniendo contacto con él. Y entonces, en esos casos es necesario trabajar con estas personas, porque lo que es importante no es que te den ese niño, ¿no? Sino que es importante que si te lo dan, se te lo den con plena conciencia y porque saben que es mejor para su hijo. Por eso ya se quitó, se suprimió de la ley la posibilidad de que la madre pudiera renunciar al hijo sin nada más. Se puso unas normas, tiene que pasar como mínimo un mes, tiene que haber unas garantías de que esa mujer claramente quiere dar a su hijo en adopción. Para eso es necesaria la mediación y es necesaria la mediación también en los acogimientos, en las situaciones de riesgo o en los acogimientos familiares o en los acogimientos temporales, cuando hay alguna posibilidad todavía de que vuelvan con la familia biológica. Porque entonces no se rompe el vínculo y de alguna manera el separar a esos niños de su familia biológica y el engarce con la nueva familia, pues es bueno que lo tengan. Y luego a partir de ese momento, para las familias
de adopción internacional, cuando se puede saber el origen, hay que conservarlo. En el primer Congreso Internacional de Mediación del año 97, trajimos a expertos de Suecia, de Finlandia, de Norteamérica, y nos llevamos la sorpresa de que allí, que tenían una tradición mucho mayor de adopción internacional, esto era una cosa sagrada. O sea, había que guardar la información de origen y además había que procurar a los niños en un momento determinado transmitirles que eran hijos adoptivos para que no tengan esa ruptura después, porque verdaderamente hay padres adoptivos y madres adoptivas que se han portado fenomenal con sus hijos, pero luego sus hijos sienten el vacío o se sienten engañados, no les dijeron la verdad, o sienten la necesidad de ir a buscar a sus padres o a sus madres biológicas. En los casos, sobre todo, de averiguación del origen biológico, pues es una mediación donde tiene que intervenir toda la familia, con un componente psicológico, psicoafectivo de primer orden, importantísimo. O sea que yo creo que aquí, de hecho, las primeras tesis que hubieron en esta materia, yo recuerdo una tesis de una profesora de Madrid, fue precisamente la mediación en la averiguación de los propios orígenes en la adopción. Es absolutamente fundamental. Pascual, actualmente me estoy encontrando con muchos problemas con familias que han adoptado y ahora tienen hijos en edad adolescente. ¿Qué crees tú que la mediación puede aportar? Bueno, a ver, yo creo que es fundamental. Claro está, hay problemas que son patológicos. Y cuando hay una patología, pues entonces es necesario un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero cuando hay ocasiones que no es esa la cuestión. Y lo que se hace además, un poco dándole el tratamiento terapéutico, digamos, entre comillas, agrava más las tensiones, porque aquello no sale. Entonces, en estos casos es importantísima la mediación, porque la mediación también sirve de escuela, no solamente para los hijos, sino también para los padres. A mí me decía un psicólogo hace muchos años, amigo, me decía, muchas veces os imagináis que un hijo se ponga delante de su padre y de su madre y le pregunte, oye, la educación esta que me dais, ¿estáis improvisando sobre la marcha o habéis pensado cómo dármela? Entonces yo creo que ese pensar cómo se da la educación, eso es la mediación también. Eso es la mediación cuando surgen problemas. Así que yo creo que es utilísima y es un campo también que debe desarrollarse en el futuro. Muchas gracias, Pues nada, señor Pascual Ortuño. a vosotros, Encantada y de espero la que la entrevista. labor vuestra sea fructífera y que tengamos menos trabajo los juzgados. Pues los juzgados lo que queremos es que no haya problemas, que las cosas funcionen bien y que no tengamos que intervenir en conflictos que muchas veces cuando llegan aquí ya no tienen solución.